Deslizamiento o derrumbes. Permanentemente, sus efectos causan graves daños a la ecología, viviendas, edificios, carreteras, puentes, líneas de transmisión, acueductos, etc. Tsunamis o maremotos. Aunque estos fenómenos son casi nulos en nuestras costas, la mayoría se originan por eventos sísmicos de gran magnitud con epicentro en el fondo del mar. Amenaza sísmica en Costa Rica. En Costa Rica, el origen de la actividad sísmica obedece principalmente a la interacción de las placas Coco, Caribe y Nazca, ya sea por subducción, desplazamiento de una placa bajo la otra, de las placas Cocos Caribe, o por desplazamiento lateral de estas con la placa Nazca. Asimismo, las fallas locales dentro de la placa Caribe también son un fenómeno muy común. En nuestro país se ha logrado distinguir, a partir de su estructura geológica general y la característica de los eventos sísmicos, tres regiones: región del Pacífico, región del interior del país, valles y serranías, y región norte del país y llanuras del Atlántico. Región del Pacífico. Se extiende a todo lo largo de la costa pacífica y se caracteriza por la incidencia directa del choque de las placas Coco-Caribe. Se caracteriza por eventos de magnitudes mayores a 7, intensidades entre 8 y 10, y son eventos que se sienten en todo el país. Región del interior del país, valles y serranías. Son los eventos por fallamiento local, con magnitudes catalogadas de moderadas a bajas, menores a 7, con focos superficiales y cercanos a la población. Estas dos últimas características son determinantes para que estos sismos sean los que poseen el mayor potencial destructivo. Región norte del país y llanuras del Atlántico. En cuanto a la tasa histórica de actividad, esta región es la que presenta la más baja sismicidad. Sin embargo, se ha caracterizado por eventos de muy alta magnitud, ejemplo, Matina, en 1953, y Limón, el 22 de abril de 1991. Actividades a realizar antes, durante y después de un sismo. Los sismos no se pueden predecir con exactitud. No sabemos a ciencia cierta dónde y cuándo ocurrirá un sismo. Es debido a esto que debemos realizar actividades que ayuden a evitar que un sismo impacte en grandes proporciones sobre un sistema determinado. ¿Qué hacer antes de un sismo? Debe asegurarse de conocer si las edificaciones se construyen tomando en consideración la resistencia ante un sismo de magnitud importante. Determinar cuáles son los sitios más seguros de la casa o edificio para utilizarlos como sitios de protección cuando ocurra un fuerte sismo. Reubicar objetos pesados que se encuentren en partes altas para evitar que restos caigan durante un temblor. Es recomendable asegurar las estanterías. De esta manera se disminuye el riesgo por daños personales y económicos. Desarrollar planes de contingencia que indiquen cómo actuar durante un sismo. Estos planes deben de incluir la ubicación de aquellos sitios más seguros de la casa o edificios, así como las salidas de emergencia disponibles. Se debe establecer además los procedimientos para realizar una evacuación segura y ordenada posterior a la ocurrencia de un temblor fuerte. Estos planes deben ser conocidos por todas las personas que permanecen frecuentemente en la vivienda o edificio y ponerse a prueba mediante simulacros. Determinar
si en la localidad donde usted vive o en la empresa donde trabaja existe algún comité de emergencia. Si no existe, plantearle a sus vecinos o dueños de la empresa la necesidad de contar con dicho comité. Para tal efecto se debe de solicitar información al comité de emergencia o a la Comisión Nacional de Emergencia. Tener siempre a disposición, para casos de emergencia, alimentos enlatados, leche en polvo, agua potable, botiquín, foco, radio de baterías, etc. Establecer mapas de zonificación sísmica. Muy bien, ahora leeré qué hacer durante el sismo. Poner en práctica el plan de acción elaborado y practicarlo previamente. Mantener la calma para actuar en forma más segura, ordenada y rápida e instar a las demás personas que lo acompañen a hacer lo mismo. Alejarse de manera prudente de sitios peligrosos como por ejemplo estanterías con objetos pesados que puedan caer y acudir a sitios más seguros, previamente identificados. Buscar salidas de emergencia. Después, ¿qué hacer después de un sismo? Evaluar los daños que pudieron presentarse en la construcción y determinar si su permanencia en la misma es segura o no. Para esta evaluación se recomienda contar con la opinión de un profesional en la rama de la construcción. 2. Emplear el teléfono, vehículo solamente en ocasiones que lo ameriten o en extrema necesidad. 3. Brindar ayuda a otras personas que lo requieran. 4. Estar al tanto de las indicaciones que brinde la Comisión Nacional de Emergencia y los comités locales a través de los medios de comunicación. Eventos antrópicos. Son aquellos eventos provocados por el ser humano. Consisten en contaminación, incendios, tala indiscriminada, dengue y otros. La búsqueda de una nueva tecnología, de una mejor calidad de vida, de adelantos y de un mayor desarrollo industrial, también ha traído una parte negativa. Hoy día son comunes las explosiones nucleares, los derrames de petróleo, la contaminación de las aguas y el aire, los accidentes férreos y de aviación, la corta desmedida de árboles, la utilización de armas de destrucción masiva, etc. Todos estos desastres son producto del descuido humano. Algunos ejemplos son contaminación de las aguas, el agua es contaminada por sustancias químicas, desechos de las personas, etc. Esto provoca a nivel de barrios, pueblos, ciudades, países y continentes graves problemas de escasez de agua, como sequías, hambrunas, enfermedades, muerte. Deforestación. La corta o tala indiscriminada de árboles está provocando una rápida desaparición de los bosques. Recordemos que en las montañas nacen gran cantidad de ríos. Esas áreas boscosas, llenas de árboles, son cuna de nuestros ríos. De ahí la gran importancia de cuidar de ellos. Nuestros bosques los debemos cuidar porque regulan la temperatura. Nacen muchos ríos, evitan la erosión del suelo, entre otros. Contaminación del suelo. Si el suelo sufre erosión o se le envenena con sustancias como las utilizadas en las labores agrícolas, nos perjudicamos las personas, así como las plantas y los animales. Otro grave problema es el aumento de la población. Por lo tanto, ha disminuido el terreno para cultivar, así como la deforestación. Contaminación sónica. Es el conjunto de ruidos molestos que se producen en nuestro medio. Pueden provocar dolores de cabeza, náuseas, sordera, tensión, entre otros. Contaminación atmosférica.
Existen muchas fuentes de contaminación de la atmósfera, entre ellos los vehículos, quemas, fábricas, centrales eléctricas. Estos gases tóxicos ascienden y son esparcidos por el viento, y cuando llueve son devueltos a la tierra en forma de lluvia ácida. Esta contaminación puede causar ardor de ojos, náuseas, vómito, dolor de cabeza, etc. Efecto invernadero. ¿En qué consiste? Es un calentamiento natural del globo terráqueo y que permite la vida de las especies que habitamos en él. El dióxido de carbono es uno de los gases que forman la atmósfera y es el que permite el paso o entrada de los rayos solares hacia el interior y también evita su salida. Ese calentamiento se conoce como efecto invernadero. Recalentamiento terrestre. La atmósfera es la encargada de regular la temperatura de la Tierra. El calor es posible por la atmósfera, permite el paso de los rayos del sol y a su vez retiene parte de ese calor durante la noche, evitando que el planeta se enfríe demasiado. El que la atmósfera evite que el calor de la superficie salga hacia otras capas superiores del espacio es lo que se conoce como efecto invernadero. El grave problema es que las quemas, los gases de los automóviles y fábricas está provocando un recalentamiento terrestre, lo que ha traído cambios en el clima mundial. Otra consecuencia es que los hielos perpetuos se están derritiendo, lo que causa que los océanos estén subiendo. Se está fomentando la explotación de la energía solar. Así se evita el uso de combustibles, así como la energía eólica, o sea, la energía producida por el viento. Lluvia ácida. La lluvia ácida provoca daño en la vegetación porque la quema contamina ríos, exterminando especies. Los edificios y casas se ven afectados porque los deteriora más rápido, hace el suelo menos fértil. Destrucción de la capa de ozono. Se da debido a que diferentes actividades de los seres humanos la han destruido a través de sustancias de toda naturaleza, generando en la estratosfera los agujeros en la capa de ozono, permitiendo el paso de los rayos ultravioleta que son muy dañinos para las personas, pues pueden generar cáncer de piel y ceguera. En la vegetación afecta a las cosechas, árboles, también a los animales y al plancton marino. ¿Cómo podemos evitar los problemas ambientales de origen antrópico? Tenemos que adquirir una conciencia ecológica, es decir, pensar cómo afecta lo que hacemos al medio ambiente y proponer soluciones. Para mantener el equilibrio ecológico, es muy importante que aprendamos a ponernos de acuerdo y a balancear nuestros intereses. Tenemos que aprender que el desarrollo y la conservación tienen que ir de la mano. En términos generales, la biodiversidad aporta una serie de beneficios a la economía nacional en la forma de bienes y servicios ambientales, que son usados como materia prima en algunas actividades económicas, o bien bienes y servicios de consumo final, entre otros. En el sector del ecoturismo ha aumentado en los últimos años el número de turistas extranjeros que visitan nuestros parques nacionales. El ecoturismo ha promovido el desarrollo de innumerables servicios que contribuyen en la economía nacional. El turismo es la actividad que genera mayor cantidad de divisas en el país. La pesca se considera un bien económico obtenido de la biodiversidad, la cual genera una gran actividad económica en el país. Las plantas medicinales poseen propiedades curativas o preventivas. Pueden ser plantas obtenidas en forma silvestre o en forma domesticada. Desde el punto de vista ambiental, el uso de medicamentos tradicionales puede amenazar la biodiversidad de donde provienen.
pues se extraen muchas y en algunas están en peligro de extinción. Las plantas ornamentales son de gran venta fuera del país. Muchas son silvestres. Las maderas, principal producto extraído de los bosques, puede poner en peligro la disponibilidad del recurso si no se controla la deforestación. La actividad forestal ha involucrado a más de 22.000 pequeños y medianos productores forestales, con un área total de 279.000 hectáreas, de las cuales 145.000 corresponden a plantaciones forestales, 102.000 a bosques protegidos. El Estado paga por el cuidado del bosque, etc. En cuanto a artesanías, muchos artesanos extraen del bosque su materia prima, sin preocuparse por la reproducción y conservación, hasta que los recursos se deterioran o bien se acaban por completo. La producción de artesanía está fuertemente influenciada por el desarrollo del turismo. Factores que inciden en la contaminación y degradación de los recursos naturales. A. Crecimiento sin planificación. Toda la gente busca vivir en ciudades, pues ofrecen muchos bienes y servicios, desarrollo social, cultural y recreativo, así como el empleo. De modo que, día con día, emigran muchas personas del campo a la ciudad en busca de mejores condiciones de vida. No obstante, la ciudad muchas veces no tiene los suficientes recursos para satisfacer toda esa demanda. Hay una inadecuada planificación, una urbanización sin control, lo que causa la pérdida de muchas tierras agrícolas. B. La basura. Todos los días producimos gran cantidad de basura en la casa, industria y comercio. Esto tiene varios efectos negativos en el ambiente. Por ejemplo, la pérdida de energía, disminución de los recursos naturales, problemas de salud, contaminación de los suelos, del agua y los malos olores. En el gran área metropolitana, el tratamiento de los desechos sólidos fue ignorado durante mucho tiempo, de modo que la situación llegó a tal punto que, en el 14 de mayo de 1991, a través de un decreto, el problema de la contaminación ambiental fue declarado emergencia nacional. Es muy importante para una sociedad la construcción de un relleno sanitario, supervisado por expertos en el manejo integral de los desechos, que tenga en cuenta el reciclaje de botellas, aluminio, papel periódicos y otros. C. Contaminación por ruido. El exagerado ruido puede producir sordera, alteraciones en el ritmo cardíaco, la respiración, trastornos en la sangre, dilatación de las pupilas, disminución de la vista, etc. Y es que diariamente en la ciudad de San José el ruido es cosa de todos los días, por lo que se debe controlar el uso de la bocina, entre otros. D. Contaminación de las aguas. Debemos conservar el agua, no contaminar las nacientes, pues hay muchas que transportan plaguicidas, fungicidas, broza, desechos de las chancheras, basura, etc. Lo anterior puede producir enfermedades como el cólera, hepatitis, ambiasis y fiebre tifoidea. El agua se puede contaminar por entrar en contacto con el agua doméstica, la industrial, la de origen agrícola y pecuario, las aguas calentadas, derrames de petróleo, etc. Para ello se clasifican en contaminación química, detergentes, plaguicidas, petróleo, mercurios, física, plástico, hierro y biológica, material fecal, hongos, etc. E. Contaminación atmosférica. Se da por el excesivo uso de gases, polvos, humus y otras partículas gaseosas. Se puede decir que 6 grandes factores son los fundamentales: las fábricas e industrias, los centros de combustión, los quemaderos de basura, los vehículos, las motos, los plaguicidas, excrementos. La contaminación atmosférica es causa de muchas enfermedades: cáncer, pulmón, conjuntivitis, afecta a las plantas y medio ambiente,
modifica el clima, el efecto invernadero, destruye la capa de ozono, favorece la lluvia ácida y, repito, produce el efecto invernadero. Dengue. El dengue es una enfermedad infecciosa producida por un virus transmitido por un mosquito. ¿Cómo se transmite el dengue? Cuando el mosquito se alimenta con sangre de una persona enferma de dengue y luego pica a otras personas sanas, les transmite el virus de esta enfermedad. También el Zika, chikungunya y otras son producidas por este tipo de mosquito que está causando tantas dificultades a la comunidad entera. Tipos de dengue. Existen 4 serotipos del virus del dengue. 1, 2, 3, 4. La primera vez que una persona es contagiada por cualquiera de estos virus adquiere el dengue clásico. Nunca volverá a padecer dengue por el mismo virus, pero sigue expuesta a los demás serotipos. Si la persona vuelve a ser picada por un mosquito portador de uno de los 3 virus restantes, puede sufrir el dengue hemorrágico. Síntomas del dengue clásico: fiebre alta repentina, dolor intenso de músculos, articulaciones, huesos, cabeza y ojos, sabor herrumbroso. Algunos enfermos presentan salpullido en tronco, brazos y piernas, sangrado de encías, nariz, piel y en heces u orina. Con frecuencia hay vómito y diarrea. Estos síntomas se empiezan a presentar entre los 5 y 8 días después de la picadura y pueden durar de 3 a 7 días. Síntomas del dengue hemorrágico: fiebre repentina alta, que puede durar de 2 a 7 días, sangrado en diferentes partes del cuerpo, dificultad en la respiración, inflamación en la cara, abotagada, vómito, alteraciones de la presión, falta de apetito, palidez, sudoración y sueño. Algunas personas presentan síntomas tan leves que no saben que ya sufrieron dengue clásico, quedando expuestas al dengue hemorrágico. Si presenta los síntomas del dengue clásico, debe tomar abundante líquido o suero oral, especialmente si hay vómito o diarrea, mantener reposo, tomar acetaminofén en caso de dolor intenso, nunca aspirina, porque puede favorecer las hemorragias, acudir al establecimiento de salud más cercano. Si ya tuvo dengue clásico y presenta los síntomas del dengue hemorrágico, debe acudir de inmediato al hospital más cercano. El mosquito Aedes aegypti es un pequeño insecto de color negro con un diseño en forma de lira en el tórax y rayas en las patas. Vive dentro de las casas, en lugares cerrados y otros sitios oscuros. En el exterior, prefiere vivir en lugares donde hay agua estancada. Las hembras rara vez vuelan más de 25 a 100 metros del lugar donde nacieron. Pueden vivir durante un lapso que varía de 2 semanas a 1 mes. ¿Cómo se reproduce? Las hembras depositan los huevos en aguas estancadas dentro y alrededor de la casa. Los huevos del Aedes aegypti se adhieren individualmente a la superficie interna de los recipientes en la parte húmeda, apenas por encima del nivel del agua. Estos huevecillos pueden resistir la sequedad por más de 1 año y cuando se vuelven a mojar, continúan con su ciclo de desarrollo. Los huevecillos pueden estar infectados con el virus de tal manera que, desde el nacimiento, el mosquito puede ser transmisor de la enfermedad. ¿Cómo se alimenta el mosquito? La hembra de la Aedes aegypti se alimenta sobre todo de sangre humana. Pica por lo general en la región de los tobillos, dentro de las mangas de las chaquetas o en la nuca. Puede picar en cualquier hora del día. Generalmente lo hace en la mañana y en horas de la tarde. ¿Cómo combatir el dengue? Debemos mantener bien tapados todos los recipientes donde se almacena agua para uso doméstico. Para evitar el dengue es necesario eliminar los criaderos del mosquito, por lo que se debe rellenar los huecos de los árboles, tapias y paredes con cemento. Eliminar el agua estancada de recipientes, charcos, blocks de construcción
y otros objetos. Sustituir con tierra o arena el agua de los floreros y macetas del hogar, lugares de trabajo, centros de estudio y en cementerios. Perforar huecos en las llantas de los parques infantiles para que no se acumule agua. Enterrar todo tipo de basura, cáscaras, recipientes, llantas u otros objetos que puedan almacenar agua. Ley Nacional de Atención de Emergencias y Prevención de Riesgos. Esta ley fue creada con el fin de organizar las emergencias en el país, de forma que cada organismo estatal conoce las funciones que debe realizar cuando se presenta un evento natural o antrópico. De esta forma, el país está preparado ante las emergencias. Veamos algunos de sus principales artículos, así como las principales funciones de la Comisión Nacional de Emergencias. Disposiciones generales. Artículo 1. La presente ley regulará las acciones ordinarias establecidas en su artículo 14, las cuales el Estado costarricense deberá desarrollar para reducir las causas de las pérdidas de vida y las consecuencias sociales, económicas y ambientales inducidas por los factores de riesgo de origen natural y antrópico, así como la actividad extraordinaria que el Estado deberá efectuar en caso de estado de emergencia, para lo cual se aplicará un régimen de excepción. Artículo 2. Finalidad. La finalidad de estas normas es conferir un marco jurídico ágil y eficaz que garantice la reducción de las causas del riesgo, así como el manejo oportuno, coordinado y eficiente de las situaciones de emergencia. Asimismo, esta ley tiene la finalidad de definir e integrar los esfuerzos y las funciones del gobierno central, las instituciones descentralizadas, las empresas públicas, los gobiernos locales, el sector privado y la sociedad civil organizada, que participen en la prevención y atención de impactos negativos de sucesos que sean consecuencia directa de fuerza mayor o caso fortuito. Artículo 3. Principios. Para aplicar esta ley, se tomarán en consideración los siguientes principios fundamentales en esta materia. Estado de necesidad y urgencia. Situación de peligro para un bien jurídico que solo puede salvarse mediante la violación de otro bien jurídico, con el menor daño posible para el segundo y a reserva de rendir luego las cuentas que demanden las leyes de control económico, jurídico y fiscal. Solidaridad. Responsabilidad de las instituciones del Estado de realizar esfuerzos comunes para proteger la vida, la integridad física y el patrimonio de todos los costarricenses, considerando prioritaria la atención de las necesidades de los más vulnerables bajo los preceptos de equidad y razón. Integralidad del proceso de gestión. La gestión del riesgo se basa en un abordaje integrado en el cual se articulan los órganos, las estructuras, los métodos, los procedimientos y los recursos de la administración central, la administración descentralizada, las empresas públicas, los gobiernos locales, procurando la participación del sector privado y de la sociedad civil organizada. Razonabilidad y proporcionalidad. Entre varias posibilidades o circunstancias, deberá escogerse la mejor alternativa para atender un estado de urgencia y necesidad, de manera compatibles con los recursos existentes, procurando que las soluciones sean conformes con el fin superior que se persigue. Coordinación. Principio de acción para hacer confluir hacia un mismo fin competencias diversas de diferentes actores. Permite reconocer la autonomía e independencia de cada uno de ellos, pero a la vez direcciona en forma concertada y sistémica
hacia los propósitos comunes. Protección de la vida. Quienes se encuentran en el territorio nacional deben ser protegidos en su vida, su integridad física, sus bienes y el ambiente, frente a los desastres o sucesos peligrosos que puedan ocurrir. Prevención. Acción anticipada para procurar reducir la vulnerabilidad, así como las medidas tomadas para evitar o mitigar los impactos de eventos peligrosos o desastres. Por su misma condición, estas acciones o medidas son de interés público y de cumplimiento obligatorio. Artículo 4. Definiciones. Para efectos de claridad e interpretación de la presente ley, se definen los siguientes conceptos. Actividad extraordinaria. Actividad que la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias deberá efectuar frente a un estado de emergencia. Para ello se utiliza procedimientos excepcionales, expeditos y simplificados dentro del régimen de administración y disposición de fondos y bienes. Riesgo. Probabilidad de que se presenten pérdidas, daños o consecuencias económicas, sociales o ambientales en un sitio particular y durante un periodo definido. Se obtiene al relacionar la amenaza con la vulnerabilidad de los elementos expuestos. Estado de emergencia. Declaración del Poder Ejecutivo, vía decreto ejecutivo, con fundamento en un estado de necesidad y urgencia, ocasionado por circunstancias de guerra, conmoción interna y calamidad pública. Esta declaratoria permite gestionar, por la vía de excepción, las acciones y la asignación de los recursos necesarios para atender la emergencia de conformidad con el artículo 180 de la Constitución Política. Amenaza. Peligro latente, representado por la posible ocurrencia de un fenómeno peligroso de origen natural, tecnológico o provocado por el hombre, capaz de producir efectos adversos en las personas, los bienes, los servicios públicos y el ambiente. Desastre. Situación o proceso que se desencadena como resultado de un fenómeno de origen natural, tecnológico o provocado por el ser humano, que, al encontrar en una población condiciones propicias de vulnerabilidad, causa alteraciones intensas en las condiciones normales de funcionamiento de la comunidad, tales como pérdida de vidas y de salud de la población, destrucción o pérdida de bienes de la colectividad y daños severos al ambiente. Emergencia. Estado de crisis provocado por el desastre y basado en la magnitud de los daños y las pérdidas. Es un estado de necesidad y urgencia que obliga a tomar acciones inmediatas con el fin de salvar vidas y bienes, evitar el sufrimiento y atender las necesidades de los afectados. Puede ser manejada en 3 fases progresivas: respuesta, rehabilitación y reconstrucción. Se extiende con el tiempo hasta que se logre controlar definitivamente la situación. Gestión del riesgo. Proceso mediante el cual se revierten las condiciones de vulnerabilidad de la población, los asentamientos humanos, la infraestructura, así como de las líneas vitales, las actividades productivas de bienes y servicios y el ambiente. Es un modelo sostenible y preventivo, al que incorporan criterios efectivos de prevención y mitigación de desastres dentro de la planificación territorial, sectorial y socioeconómica, así como la preparación, atención y recuperación ante las emergencias. Mitigación. Aplicación de medidas para reducir el impacto negativo que provoca un suceso de origen natural, humano o tecnológico. Multiamenaza. Combinación de 2 o más factores de amenaza, manifestados de manera aislada, simultánea o por reacción en cadena, para producir un suceso disparador de un desastre. Peligro inminente. Probabilidad irrefutable, por evidencia comprobada por una inspección de campo o por observaciones y estudios técnicos y científicos, de que ocurrirá una emergencia en un plazo predecible, de no tomarse medidas correctivas de control o mitigación. Preparación.
conjunto de actividades y medidas tomadas previamente para asegurar una respuesta anticipada y efectiva ante el impacto negativo de un suceso. Incluye, entre otras medidas, la emisión de alertas y el traslado temporal de personas y bienes de una localidad amenazada. Prevención. Toda acción orientada a evitar que los sucesos negativos se conviertan en desastres procura el control de los elementos confortantes del riesgo, por lo que, por una parte, las acciones se orientan al manejo de los factores de amenaza y por otra, a los factores que determinan la condición de vulnerabilidad. Reconstrucción. Medidas finales que procuran la recuperación del área afectada, la infraestructura y los sistemas de producción de bienes y servicios, entre otros. En general, son acciones que contribuyen a estabilizar las condiciones sociales, económicas y ambientales de las áreas afectadas por una emergencia. Rehabilitación. Acciones orientadas a restablecer las líneas vitales, agua, vías de comunicación, telecomunicaciones, electricidad, entre otros, así como el saneamiento básico, la protección de la salud, la asistencia alimentaria, la reubicación temporal de personas y cualquier otra que contribuya a la recuperación de la autosuficiencia y estabilidad de la población y del área afectada por una emergencia. Respuesta. Acciones inmediatas a la ocurrencia de una emergencia. Procuran el control de una situación para salvaguardar obras y vidas, evitar daños mayores y estabilizar el área de la región impactada directamente por la emergencia. Suceso. Forma específica de manifestación de una amenaza o multiamenaza, la cual, ligada a la vulnerabilidad de una población, a su infraestructura, sus actividades productivas y el ambiente, puede generar una situación de emergencia o desastre en un espacio y tiempo definido. Vulnerabilidad. Condición intrínseca de ser impactado por un suceso a causa de un conjunto de condiciones y procesos físicos, sociales, económicos y ambientales. Se determina por el grado de exposición y fragilidad de los elementos susceptibles de ser afectados, la población, sus saberes, las actividades de bienes y servicios, el ambiente y la limitación de su capacidad para recuperarse. Política de gestión del riesgo. La política de gestión del riesgo constituye un eje transversal de la labor del Estado costarricense. Articula los instrumentos, los programas y los recursos públicos en acciones ordinarias y extraordinarias, institucionales y sectoriales, orientadas a evitar la ocurrencia de los desastres y la atención de las emergencias en todas sus fases. Toda política de desarrollo del país debe incorporar tanto los elementos necesarios para un diagnóstico adecuado del riesgo y de la susceptibilidad al impacto de los desastres, así como los ejes de gestión que permitan su control. Artículo 6. Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. Constitúyase el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, entendido como la articulación integral, organizada, coordinada y armónica de los órganos, las estructuras, las relaciones funcionales, los métodos, los procedimientos y los recursos de todas las instituciones del Estado, procurando la participación de todo el sector privado y la sociedad civil organizada. Su propósito es la promoción y ejecución de los lineamientos de la política pública que permiten tanto al Estado costarricense como a los distintos sectores de la actividad nacional incorporar el concepto de gestión del riesgo como eje transversal de la planificación y de las prácticas del desarrollo. El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo se compone y se desarrolla por medio de los subsistemas, los cuales se definirán en el reglamento de esta ley y contarán con una instancia de coordinación. Artículo 7. Plan Nacional de Gestión del Riesgo. Para la aplicación de la política de gestión del riesgo, la Comisión queda obligada al diseño y la ejecución de un plan,
como instrumento de planificación estratégica que permita la articulación sistémica e integral de los programas, parte de los subsistemas y además la delimitación de las competencias institucionales, la asignación de recursos, la organización y los mecanismos de verificación y control. Artículo 10. Instancias de coordinación. Las instancias de coordinación son las siguientes: sectoriales, institucional, comités sectoriales de gestión del riesgo, instancias de coordinación de los sectores que conforman la estructura sectorial del Estado costarricense, integrado por representantes de las instituciones que los conforman, nombrados por los jerarcas máximos de cada una de ellas. Son coordinados por el representante de la institución rectora. Comités institucionales para la gestión del riesgo. Instancias de coordinación interna de cada una de las instituciones de la Administración Central, la Administración Pública, descentralizada del Estado, los gobiernos locales y el sector privado. Organizan y planifican internamente las acciones de preparación y atención de emergencias, según su ámbito de competencia y con apego a la planificación sectorial. Regional, municipal. Comités regionales, municipales y comunales de emergencia. Instancias permanentes de coordinación en los niveles regional, municipal y comunal. Por medio de ellos, la Comisión cumple su función de coordinación de las instituciones públicas, privadas, organismos no gubernamentales y la sociedad civil, que trabajan en la atención de emergencias o desastres. Se integran con la representación institucional o sectorial de los funcionarios, con mayor autoridad en el nivel correspondiente. Las organizaciones no gubernamentales, las privadas, las locales y comunales definirán su representación por medio de la autoridad interna de cada una de ellas. En el caso de los comités municipales, la coordinación se realizará por medio de los alcaldes o de su representante, en los cuales recae, en primera instancia, la responsabilidad de coordinar con las instituciones las situaciones que se presenten en el ámbito de su competencia legal. Los comités regionales, municipales y comunales, bajo la declaratoria de emergencia y la dirección de la Comisión, podrán usar para el cumplimiento de sus responsabilidades los recursos asignados por la Comisión. La participación de los funcionarios públicos en dichos comités deberá considerarse parte de sus responsabilidades ordinarias. La Junta Directiva de la Comisión deberá reglamentar el funcionamiento de estos comités en un plazo de 3 meses contados a partir de la publicación de esta ley. Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. Antecedentes históricos. La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias es la entidad responsable de coordinar las labores preventivas de situaciones de riesgo inminente de emergencia y la mitigación y respuesta a situaciones de emergencia. La promulgación de la Ley Nacional de Emergencias, el 14 de agosto de 1969, base de la creación de la institución, tiene como antecedentes situaciones de crisis muy importantes, como el periodo eruptivo del volcán Irazú, ocurrido entre 1963 y 1965, y las erupciones del volcán Arenal en 1968. Las primeras afectaron todo el Valle Central, con secuelas que duraron varios años, con flujos de lodo e inundaciones en la cuenca del río Reventado, que provocaron la muerte de más de 20 personas y acabaron con el pueblo de Taras, mientras que las segundas provocaron la muerte de más de 120 personas, además de pérdidas en agricultura y ganadería. Resultado de las erupciones del Irazú es la creación de la Oficina de Defensa Civil, organismo que debía encargarse de la atención de emergencia. No obstante,
al involucrarse en la construcción de obras civiles, tales como la carretera a Limón, y luego, al dejar de ser parte de la Casa Presidencial y quedar adscrita al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, perdió su autonomía y el control real en la administración de los equipos que estaban a su cargo, recursos y maquinaria donadas por el gobierno de los Estados Unidos. Paulatinamente, Defensa Civil se debilitó, convirtiéndose en una oficina a cargo de la estabilización de la cuenca superior del río Reventado en las faldas del volcán Irazú. La emergente Comisión Nacional de Emergencia en sentido estricto fue todo eso, una comisión integrada por ministros y presidentes de instituciones autónomas, cuya principal responsabilidad era la administración de un fondo de emergencia en aplicación de lo indicado por el artículo 180 de la Constitución Política, que permitía, y aún hoy, hacer un uso excepcional de los dineros públicos en caso de calamidad pública o de guerra. Pero la ley también la facultaba, según su artículo 1, para el planeamiento, dirección, control y coordinación de los programas y de las actividades de protección, salvamento y reconstrucción de los lugares declarados zona de emergencia. La relativa calma con que vivió el país en los años 70 no permiten atribuirle una actividad importante a la Comisión Nacional de Emergencias. Sin embargo, para 1974 se elabora un reglamento de emergencias nacionales que, entre otros elementos, establece la creación de la oficina de la CNE, la cual queda adscrita al Departamento de Defensa Civil del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. En la coyuntura de los años 80, a la par de la crisis económica más severa que ha enfrentado el país desde su nacimiento como república, ocurren una serie de hechos que valen la pena destacar. Se abre un ciclo de gran actividad sísmica, ceñida de pronósticos que indican la posibilidad de que se dé un evento de magnitud destructiva en el país en los años siguientes. Asimismo, la ocurrencia de fenómenos hidrometeorológicos con afectación en amplios sectores del país. Los pronósticos de sismos se hacen certeros ante la opinión pública y las autoridades gubernamentales, con los sismos de 1983 en la península de Osa y Pérez Celedón, así como la actividad sísmica generada en el Valle Central y en el Pacífico Central, hace que importantes eventos de lluvia se den en la vertiente Caribe, pero sin duda, el evento hidrometeorológico que más presente está en la memoria de los costarricenses es el paso del huracán Johan cerca de nuestro territorio, que dejó, entre otros efectos, una estadística de más de 40 muertos en el Pacífico Sur. Sale a la luz pública información sobre el mal manejo del fondo de emergencia, lo que obliga a las autoridades a emprender un manejo más cuidadoso del mismo, en especial porque éste deja de ser un recurso orientado a situaciones en extremos excepcionales para convertirse en una vía de financiamiento de grandes proyectos del gobierno, lo que obliga a mayores controles de índole contable. Funciones. La Comisión Nacional de Emergencia es una entidad coordinadora y no ejecutora, lo que permite realizar acciones integrales, evitando la duplicidad de funciones y el desperdicio de recursos. Bajo este principio, se llevan a cabo programas y proyectos de preparación y prevención en conjunto con ministerios de Estado, instituciones autónomas, organismos de socorro, universidades, agencias internacionales y otras organizaciones que se encuentran inmersas en el campo de las emergencias. Para ello cuenta con programas y sectores que trabajan en las acciones necesarias antes, durante y después de un desastre, por lo que las funciones institucionales se enmarcan en la siguiente división. A. Acciones de prevención, mitigación y preparación. B. Acciones de respuesta.
C. Acciones orientadas a la rehabilitación y reconstrucción. Queridos estudiantes, es así como concluimos la lectura del libro de Educación Cívica de 7º año. El CONET les desea muchos éxitos en sus estudios.